Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta webinar auspiciada por la Asociación Argentina de Oncología Clínica, en donde vamos a hablar del error de los inhibidores del PARP en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama con mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. Mi nombre es Guillermo Lerzo, soy especialista en oncología clínica, trabajo en el Hospital de Oncología María Curie de la Ciudad de Buenos Aires, donde soy jefe de unidad. Y el disertante principal de la charla va a ser el doctor profesor Miguel Martín, jefe del Servicio de Oncología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y los temas que vamos a abordar son la genética asociada a terapias target, los criterios de selección y abordaje de los pacientes, la secuenciación de tratamiento en pacientes con cáncer de mama triple negativo, y las implicancias del COVID en el tratamiento de los pacientes oncológicos. El rol de los inhibidores PARP en el tratamiento de los pacientes con genes BRCA1 o 2 mutados es un tema actual y de suma importancia. Voy a hacer una breve introducción hablando de la genética asociada a terapias target, la importancia del testeo en enfermedades heredofamiliares, y los criterios de selección y abordaje de estas pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar hablando de las mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2 y cáncer. El cáncer hereditario forma parte de la población general de cáncer de mama y está presente en un 5 a un 10% de los tumores de mama. Hay dos tipos de tumores hereditarios. Unos son los que se llaman por agregación familiar, donde no se conoce un gen responsable que pueda ser el causante, y se sospecha que puede existir algún componente ambiental que asociado a alguna mutación desarrolle este tipo de tumores. Y los más conocidos son los cánceres de mama hereditarios, donde ya se ha detectado la presencia de un gen que presenta alteraciones, estos se llaman mutaciones germinales, en las cuales son las responsables de la enfermedad y manifiestan un patrón de herencia ya conocido que puede ser autosómico dominante o recesivo. Se han identificado hasta la actualidad alrededor de 50 genes que están implicados en otros tantos síndromes de predisposición hereditaria del cáncer. Entonces, hablando del cáncer de mama hereditario específicamente, vemos que forma parte de la población total de tumores de mama y está presente aproximadamente en un 10% de todos los cánceres de mama. En cambio, los de agregación familiar son aproximadamente entre un 10 y un 15 hasta un 20% según las estadísticas. Y el más común de todos es el cáncer de mama, que no está asociado a ningún tipo de mutación o sospecha heredofamiliar, que es el cáncer de mama hereditario, esporádico, que es aproximadamente entre el 75 y el 80% de todos los casos. En cuanto a los que tienen predisposición hereditaria, se han detectado varios tipos de mutaciones. Aproximadamente el 50% de estos casos ya tienen una denominación de cuál es la mutación que se halla. Hay un 50% que todavía no se ha podido determinar fehacientemente cuál es exactamente, pero acá vemos en este gráfico que las mutaciones BRCA1 y BRCA2 son quizás una de las partes más importantes en los causales de este tipo de cáncer heredofamiliar. Los genes BRCA1 y BRCA2 son los dos de tipo gen supresor, regulan la supresión tumoral a través del control del ciclo celular y evitan la proliferación celular incontrolada. Lo hacen a través de dos proteínas, BRCA1 y BRCA2, tienen el mismo nombre de gen, que son productos codificados de los mismos genes y forman parte del sistema de detección y reparación de los daños del ADN. Esto en la sigla en inglés es DDR. Los mecanismos de reparación del ADN
pueden ser de dos tipos. El ADN está expuesto a una serie de injurias que causan varios tipos de lesiones, que pueden ser roturas de cadena simple o roturas de la cadena doble. Los mecanismos dependientes de BRCA1 y BRCA2 son los responsables de la reparación de las roturas de cadena doble. En cambio, las enzimas poliadenosinfosfato ribosa polimerasa o PARP1 es habitualmente la que está involucrada en la reparación de roturas de cadena simple. Hay dos tipos de mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. La más común son las mutaciones germinales que aparecen en los gametos y son heredables, y hay otras variantes que son las somáticas, que se afectan exclusivamente a las células somáticas y no son heredables. Son las que se detectan en el tumor, pero no hay detección de mutación germinal en la paciente. Se han descrito más de 2.000 variantes de las mutaciones, tanto para BRCA1 como para BRCA2. Son comunes estas mutaciones en la población general. Aproximadamente el 0,25% presenta mutaciones de germinales de BRCA1 y BRCA2. Y algunas etnias tienen una mayor incidencia, como por ejemplo en las mujeres judías esquenazis, donde se encuentra la mutación en un 2,5%, o sea, 10 veces más que en la población general. En cuanto a la relación de estas mutaciones y cáncer de mama, vemos que la presencia de estas mutaciones aumenta un 60% el riesgo de desarrollar cáncer de mama en el transcurso de la vida en las mujeres que las poseen. Esto lleva a un 12 a un 13% el riesgo de las mujeres de tener cáncer de mama. En cambio, en las mutaciones cuando las pacientes tienen estas mutaciones, vemos que el riesgo de cáncer de mama aumenta, no solo el habitual, que es unilateral, sino que también aumenta el riesgo de cáncer de mama bilateral y la aparición de cáncer en edades mucho más tempranas que las habituales. La incidencia de estas mutaciones, vemos que en la población general, las mutaciones de BRCA, o sea, la población general de todas las pacientes con mutaciones, aproximadamente un 20% de las pacientes presentan mutaciones germinales de BRCA, y la incidencia en cáncer de mama, el cambio es que el 90% de los pacientes con cáncer de mama no tienen mutaciones de BRCA y aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas, entre un 5 y un 10% de las pacientes tienen presente esta mutación germinal. Si vamos a evaluar el riesgo de acuerdo al grupo etario, vemos que en las mujeres que tienen 70 años, en el grupo etario de 70 años, si no tienen mutaciones germinales de los genes BRCA1 y BRCA2, el riesgo de cáncer de mama es de un 12%. En cambio, si tienen una mutación BRCA1, este riesgo es del 55 al 65%, y las que tienen mutaciones del BRCA2, el riesgo es del 45%. O sea que aproximadamente la mitad de las mujeres con mutaciones germinales de BRCA1 y BRCA2 a los 70 años de edad pueden desarrollar cáncer de mama. En cuanto a los subtipos de cáncer de mama y las mutaciones, vemos que cuando hay mutaciones germinales de BRCA1, los tumores se asocian más frecuentemente al tipo perfil triple negativo. Del 60 al 80% de los carcinomas de mama que se desarrollan en pacientes con BRCA mutado 1 son triple negativas. En cambio, cuando la mutación es BRCA2 germinal, la mayor frecuencia de los tumores son luminales. Más del 75% de los tumores que se diagnostican en pacientes BRCA2 mutado 2 son de perfil luminal. Acá vemos en este gráfico cómo se diferencia
la incidencia de los subtipos, de acuerdo si es un tumor esporádico, que es el más habitual, vemos que las 2/3 partes de los tumores son de tipo luminal, pueden ser luminales A o B. En cambio, cuando son BRCA2 mutados, las 2/3 partes generalmente son luminales, y cuando son BRCA1 mutados, las 2/3 partes generalmente son triple negativas. En cuanto a la prevalencia de las mutaciones en las pacientes con cáncer de mama, vemos que hay una disparidad en cuanto a al porcentaje, dependiendo de el país donde se hacen los estudios, las etnias a las cuales se estudian, y vemos en este gráfico que es mucho más frecuente, por ejemplo, en pacientes asiáticas, como las coreanas, y es mucho más bajo en países como pueden ser los americanos. En cuanto a las mutaciones en la Argentina, en la relación de cáncer de mama y BRCA1 o 2 mutados, tenemos estadísticas de 2018 que dicen que en la Argentina hay 21.500 casos nuevos al año. Esto da una idea de que hay más o menos 60 casos nuevos de cáncer de mama por día. Aproximadamente 6.000 muertes por cáncer de mama se registran en la Argentina. Y aproximadamente un 20% de las pacientes tienen historia familiar relacionada con mutaciones de genes, de las cuales el 5 al 10% tienen alguna mutación en los genes BRCA1 o BRCA2. ¿Es importante el testeo de estas mutaciones y cuáles serían los criterios para seleccionar las pacientes y abordarlas para hacer este tipo de estudios? Las definiciones que marcan en qué momento hay que pedir el testeo son internacionales, no dependen de una definición argentina, y los criterios son en cuanto a si la paciente tiene antecedentes de historia familiar, si hay un antecedente de historia familiar de mujeres con cáncer de mama BRCA1 o 2 mutado, es una indicación de estudiar la mutación. Y si hay antecedentes personales o historia familiar de que la paciente es menor de 45 años, tiene 50 años y antecedentes de otro cáncer de mama, tiene antecedentes de familiares cosanguíneos con cáncer de mama, páncreas o próstata, tiene más de 60 años y un diagnóstico de cáncer de mama triple negativa, o tiene cualquier edad, historia con por lo menos 2 familiares directos con cáncer de mama, páncreas o próstata, o un familiar con cáncer de mama y ovario, o pertenece a estas etnias que nombrábamos con alta frecuencia de mutaciones, también tiene indicación para estudiar la mutación. Si la paciente ya ha tenido antecedentes de cáncer de ovario, también. Si es un hombre con cáncer de mama, también. Y si se ha detectado en algún tejido tumoral una mutación somática, también tiene indicación de estudiar la mutación germinal. Y en cuanto a historias familiares, si hay una incidencia en antecedentes de cáncer de mama en las generaciones anteriores, en pacientes jóvenes también. Las mutaciones que uno encuentra cuando se hace la determinación pueden ser de distintas variantes, o sea, principalmente la más frecuente es que no se detecte ninguna, pero cuando se detectan mutaciones, las variantes pueden ser benignas, porque son afectaciones de algún aminoácido que no implica patogenicidad. Después hay una variante de significado incierto, en la cual no hay evidencia suficiente para demostrar que esa mutación pueda ser patogénica. Otra puede ser probablemente patogénica cuando se encuentra una mutación en un dominio funcional y hay una alta sospecha de patogenicidad, pero no confirmada absolutamente. Y, por supuesto, las patogénicas, que son la detección de mutaciones en grandes alteraciones, en dominios funcionales importantes del gen, y con una probabilidad de patogenicidad de 0,99. Tenemos distintas guías internacionales que nos ayudan a la determinación y nos dicen en qué momentos
hacerla, como la de la NCCN. Aquí vemos que no solo actualmente es importante para la sospecha de una probable herencia a familiares, sino que ya es un marcador predictivo en cuanto a que nos marca qué tratamientos específicos tenemos que hacer en las pacientes que presentan cáncer de mama con este tipo de mutaciones. Y también las tenemos en las guías de ESMO, donde también nos ayudan a decidir en qué momento hacer la mutación para la prevención y el screening, y también en las guías internacionales para decidir conducta terapéutica en cáncer de mama, por ejemplo en cáncer de mama avanzado, donde sugieren que se debe determinar la mutación germinal de BRCA1 o 2 para decidir conductas terapéuticas. Finalizada esta exposición, ahora vamos a dar la palabra al relator principal del evento, que es el profesor Miguel Martí. Doctor, todo a su disposición. Buenas tardes, es para mí un honor el participar en esta reunión de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, en la cual voy a discutir dos temas. El primero de ellos es el metastásico de mama y mutación germinal de BRCA, y finalmente hablaré del tratamiento actual del cáncer de mama triple negativo con el algoritmo terapéutico recomendable. Este es mi conflicto de intereses. Bien, las mujeres con cáncer de mama tienen un tumor bien esporádico, bien familiar o bien hereditario, y se conoce que aproximadamente el 5% de las mujeres con cáncer de mama son portadoras de mutaciones patogénicas de BRCA1 y BRCA2 que les confieren pues un riesgo elevado de tener cáncer de mama y también de ovario a lo largo de la vida. El DNA de las células sanas y también de las células tumorales se repara a través de dos mecanismos, el denominado Base Excision Repair, que está mediado por PARP1, una enzima, o bien la recombinación homóloga, que está mediado por BRCA. Cuando estos dos mecanismos o uno de los dos están intactos, el DNA puede repararse y, sin embargo, cuando tenemos en una célula tumoral de una paciente con una mutación germinal de BRCA una abolición completa de la función BRCA, si inhibimos la vía de PARP, se genera una muerte celular por un mecanismo que se llama letalidad sintética y que no afecta a las células sanas, porque las células sanas de esta mujer todavía tienen funcional el BRCA, dado que uno de los dos alelos está sano, cosa que no ocurre en el tumor. Bien, hay disponibles actualmente o en desarrollo avanzado 3 medicamentos inhibidores de PARP, el olaparib, el primero de ellos, el talazoparib y finalmente el beliparib. Hay algún otro en desarrollo, pero todavía no ha demostrado en estudio fase 3 su eficacia. Vamos a comenzar con el olaparib. El olaparib fue testado en estudios fase 1-2, se determinó que la dosis óptima era de 300 miligramos orales al día y su desarrollo para registro para consumo humano, el estudio fase 3 fue el estudio Olympia-AD, que enroló pacientes con cáncer de mama HER2 negativo, pero pacientes con mutaciones BRCA1 o BRCA2. Podían tener tumores con receptor hormonal negativo positivo y habían recibido hasta 2 previas quimioterapias para las metástasis. Estas mujeres eran randomizadas para recibir bien olaparib o la quimioterapia de elección del investigador, bien capecitabina, eribulina o vinorelbina, en un ratio 2:1. El endpoint primario del estudio era el tiempo libre de progresión, progression free survival, y endpoints secundarios eran supervivencia global y otros de menor relevancia. Las pacientes que se incluyeron en el estudio Olympia-D
eran pacientes con mutaciones de BRCA1 y BRCA2 repartidas prácticamente al 50%, y lo mismo ocurría con los receptores hormonales. La mitad tenían receptores hormonales positivos y la mitad eran tumores triple negativos. Y aquí tienen el resultado del endpoint primario. Vean cómo el olaparib redujo o incrementó el tiempo hasta la progresión, el progression free survival, con un hazard ratio muy significativo de 0.58 con una P inferior a 0.001. Las medianas de tiempo hasta la progresión fueron de aproximadamente 4 y 7 meses con quimioterapia y olaparib, respectivamente. Y la tasa de respuestas fue significativamente mayor con olaparib que con la quimioterapia a elección del investigador. Por tanto, el estudio fue positivo y este estudio sirvió para el registro del medicamento para uso humano. Bien, no hubo diferencias por subgrupos. El medicamento era más eficaz que la quimioterapia independientemente del estado del receptor hormonal o de tener mutación BRCA1 o BRCA2 o bien otros parámetros. Sin embargo, no hubo impacto en la supervivencia global. Estos medicamentos no han demostrado todavía un impacto en supervivencia global, pero tienen la gran ventaja de que son orales y tienen una tolerancia superior a la quimioterapia. Aquí tienen el espectro de toxicidades. Anemia es un frecuente efecto secundario, náusea, trastornos digestivos, más frecuentes que con la quimioterapia, mientras que la neutropenia es más frecuente con la quimioterapia que se utilizó como comparador. El segundo medicamento, el talazoparib, tiene un peculiar mecanismo de acción porque además de inhibir el PARP, produce un atrapamiento del complejo PARP-DNA, con lo cual se bloquea la reparación del DNA y por tanto se considera que puede ser más eficiente impidiendo la reparación del DNA que los agentes inhibidores de PARP que no tienen el efecto TRAP. El estudio EMBRACA fue el estudio que testó la dosis recomendable en estudios fase 1 de talazoparib, 1 miligramo diario al día, frente a la quimioterapia de elección del investigador, capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbina, en una población de pacientes muy similar a la del estudio Olimpiade. Eran pacientes que tenían la mutación BRCA1 BRCA2 y habían recibido previa quimioterapia, aunque se admitían pacientes sin previa quimioterapia también, y podían tener metástasis o no en sistema nervioso central. Las pacientes eran randomizadas a talazoparib o quimioterapia con agente único con endpoint primario de progression free survival, igual que en el estudio Olimpiade. De nuevo, hubo una buena distribución muy homogénea entre las dos ramas. El 50% de las pacientes aproximadamente tienen mutaciones en BRCA1, el resto en BRCA2, la mitad más o menos eran tumores triple negativos y el resto tumores receptor hormonal positivo. Y de nuevo hubo un incremento significativo del progression free survival con talazoparib frente a la quimioterapia, con un hazard ratio también muy relevante de 0.54, muy significativo estadísticamente. De nuevo, las medianas de progression free survival fueron de aproximadamente 5 meses y 8 meses con quimioterapia y talazoparib. El talazoparib fue mejor que la quimioterapia con independencia del estado del receptor hormonal. Fue superior tanto en tumores triple negativos como en tumores receptor hormonal positivo. Y también fue eficaz con independencia del uso previo de compuestos de platino. Tanto en las pacientes con previo tratamiento con ciso-carboplatino como en las que no lo tenían, era mejor que la terapia con agentes únicos citotóxicos. Los efectos secundarios del talazoparib son similares al olaparib: anemia, neutropenia, trastornos digestivos, pero en general son manejables y tolerables. Esto lo demuestra el análisis de la calidad de vida, en el cual las pacientes tratadas con talazoparib mejoraban su calidad de vida, mientras que las pacientes con quimioterapia tenían un deterioro de la calidad de vida. Esto, unido a que es un medicamento oral, igual que el olaparib, pues resulta ventajoso para los pacientes. El tercer medicamento que quiero comentar dentro del grupo de los inhibidores de PARP1 es el
Beliparib, que tiene ciertas diferencias con los anteriores. Quizás menos potente bloqueando PARP, pero tiene la ventaja de que puede combinarse con quimioterapia porque es menos mielosupresor. Por tanto, el estudio de registro de este medicamento, el BROCAD-3, lo que hizo fue el comparar una combinación de dos fármacos que se usa a menudo en el cáncer triple negativo, carboplatino y paclitaxel, con lo mismo más Beliparib, en una población de pacientes con mutaciones BRCA1 o BRCA2, con cáncer metastásico HER2 negativo, con menos de 2 líneas de quimioterapia citotóxica para la enfermedad metastásica. En realidad, la mayoría, como luego veremos, habían recibido una o menos de una antes de entrar en el ensayo. Bien, de nuevo, las mutaciones de BRCA1 y BRCA2 fueron repartidas al 50%, prácticamente, y similares en las ramas experimental y control. Muy pocas pacientes habían recibido alguna sal de platino previamente y la mayoría de las pacientes no habían recibido quimioterapia previa para las metástasis, el 81% no lo habían recibido. Así que es un estudio esencialmente en primera línea, a diferencia de los anteriores. Y este es el resultado del endpoint primario, Progression Free Survival. Vean la peculiaridad de las curvas. El tratamiento con Beliparib se daba concomitantemente a la quimioterapia durante los primeros meses y cuando se producía toxicidad de la quimioterapia, pues las enfermas abandonaban la quimio y recibían o bien el Beliparib o el placebo como mantenimiento. Es decir, que había una administración concomitante con la quimio y después de mantenimiento después. Vean cómo durante la administración de quimioterapia con Beliparib o placebo no hay ninguna diferencia en las curvas, se superponen y la diferencia aparece a partir del momento en que se interrumpe la quimioterapia. Esto nos hace pensar si realmente la combinación con la quimio es necesaria, porque el efecto de separación de las curvas se produce después, cuando la quimioterapia se interrumpe. En todo caso, hay una diferencia significativa del área entre las curvas. El hazard ratio es de 0.705, significativo, y el incremento de supervivencia mediana es muy pequeño porque se produce el efecto de las curvas que les he dicho, pero sin embargo a partir del punto del año se separan abiertamente las dos curvas. Este estudio no ha demostrado por el momento impacto tampoco en la supervivencia global. Estos medicamentos de momento no han mostrado su habilidad para aumentar la supervivencia global y quizás haya que esperar mayor seguimiento, aunque es muy posible que no haya muchos cambios. Bien, la toxicidad en el estudio BROCADE se puede dividir en la fase en que las pacientes recibían concomitantemente la quimioterapia y Beliparib, siendo lo más relevante la rama de Beliparib, trombocitopenia y anemia, y cuando recibían Beliparib o placebo, los síntomas digestivos eran los que predominaban con Beliparib. Bien, con todas estas informaciones, ¿cómo podemos hacer un algoritmo de las pacientes con mutaciones BRCA1 y BRCA2? Vamos a dividirlas por receptor estrogénico. Cuando son positivos los receptores de estrógenos o progesterona, podemos estratificar a las pacientes de acuerdo con que hayan recibido sales de platino o no previamente. Si han recibido previas sales de platino, tenemos dos opciones. La opción estándar, inhibidores de CDK4/6 más terapia endocrina, aunque no sabemos muy bien cómo funciona esta combinación en mujeres con mutaciones BRCA1 y 2. Hay muy poca experiencia y hay análisis de grupos pequeños de pacientes que sugieren que el impacto de esta terapia en mujeres con mutaciones BRCA y receptores hormonales positivos no es el mismo que el producido en las mujeres sin mutaciones. Por tanto, los inhibidores de PARP1 son una opción alternativa. No sabemos ahora mismo cuál es mejor. Cualquiera de las dos opciones es razonable y la alternativa sería la siguiente línea de terapia. Si han recibido inhibidores de CDK, sería el inhibidor de PARP. Si han recibido inhibidor de PARP, el CDK. Y finalmente, se puede plantear una quimioterapia convencional o una terapia endocrina de segunda línea. Si las pacientes no han recibido carboplatino previo, el carboplatino solo en combinación es una tercera opción, además de las otras dos, a considerar en primera línea, y después las opciones alternativas hasta llegar a una quimioterapia convencional. En las mujeres con mutaciones y receptores hormonales negativos, tumores triple negativos, por tanto, hay menos opciones. Si han recibido previamente terapia con carboplatino, pueden recibir, en el caso que sean PDL1 positivas,
la combinación de Abraxane y atezolizumab, o bien una combinación, o bien un inhibidor de PARP. No sabemos qué es mejor de las dos opciones. Hoy en día pues, parece que se prefiere Abraxane y atezo porque hay alguna sugerencia de que aumenta la supervivencia, pero en todo caso la opción del inhibidor de PARP puede ser una segunda línea después del Abraxane-atezo, porque después de una primera línea el atezolizumab en combinación con quimioterapia no funciona bien. En mujeres con PDL1 negativo, el inhibidor de PARP es la mejor opción. Una opción alternativa es la quimioterapia convencional, y si se selecciona esta, el inhibidor de PARP sería la segunda línea. Si las pacientes no tienen previa terapia con carboplatino, el carboplatino con otras drogas o en monoterapia es una opción. Si son enfermas PDL1 positivas, de nuevo Abraxane e inhibidores de PARP son las dos opciones iniciales. Si son negativas, inhibidores de PARP o carboplatino, más o menos otras drogas, seguida en todo caso en siguientes líneas de quimioterapia convencional. Pienso en lo que se refiere a pacientes con mutaciones de BRCA1 y BRCA2, pero la mayoría de las pacientes con tumores triple negativos no tienen estas mutaciones, aunque pueden tener un cierto defecto en la recombinación homóloga, un defecto que se está intentando cuantificar con muchos problemas. Los test que existen no son hoy por hoy muy fiables ni muy predictivos, y por tanto todavía nos queda mucho por aprender en este sentido. El cáncer de mama triple negativo, como ustedes saben, es el de peor pronóstico entre los subtipos moleculares del cáncer de mama. Es peculiar porque una vez que hay una recaída, la respuesta a la primera línea de quimioterapia dura poco, la segunda menos todavía y la tercera aún menos. Globalmente, antes de la llegada de los nuevos fármacos, la mediana de supervivencia era muy poco superior al año, y actualmente con los nuevos avances podemos decir que se ha llegado a una supervivencia mediana próxima a los 2 años, cosa que todavía nos deja muy insatisfechos. Es un tumor que a menudo metastatiza en pulmón y en cerebro, y metastatiza menos en hueso y en hígado que los tumores HER2, por ejemplo, y que el tumor luminal. Por tanto, es una forma completamente diferente de cáncer de mama a otros subtipos. Tiene la peculiaridad de que se define por ausencia de dianas que en otros tumores de mama son accionables, y por tanto se ha debido descubrir o intentar descubrir nuevas dianas que pudieran ser objeto de ataque mediante medicamentos. Se han propuesto para esta finalidad PDL1, EGFR, la vía PI3 kinasa AKT, VEGF, los microtúbulos y la reparación del DNA. Y les voy a contar que en base a estas dianas hay una serie de opciones terapéuticas. La quimioterapia clásica, que actúa sobre los microtúbulos o sobre el DNA, es una de ellas, pero no voy a insistir porque los medicamentos son muy antiguos y son sobradamente conocidos. Hay ciertas evidencias de que los más activos son las sales de platino y los taxanos, o en general los inhibidores del uso mitótico, incluyendo la eribulina, mientras que otros medicamentos son menos activos en este tipo de cáncer de mama. Bien, la vía PI3 kinasa es una vía que está alterada en un porcentaje de un 30-40% de los cánceres de mama triple negativos, y en este subgrupo quizás algunos inhibidores de diversos puntos de esta vía patogénica pueden tener interés. Sin éxito se han ensayado el cetuximab, que es un inhibidor de EGFR, que está en el inicio de la vía, inhibidores de PI3 kinasa como el buparlisib en combinación con quimioterapia han fracasado también en el cáncer de mama triple negativo, y hoy en día hay 2 medicamentos que han demostrado cierta actividad, inhibidores de AKT, ipatasertib y capivasertib, cuyos estudios fase 2 han dado resultados que ya están disponibles. Este es el estudio LOTUS, un estudio en el cual pacientes con cáncer de mama triple negativo en primera línea eran randomizadas para recibir Taxol semanal más placebo o Taxol semanal más el medicamento ipatasertib, que es un inhibidor, como he dicho antes, de AKT. Aquí tienen las curvas de Kaplan y Meier para PFS. Hubo una diferencia significativa, pero de una relevancia clínica dudosa. Este es un estudio de fase 2 preparatorio por un fase 3, y lo que se vio es que cuando había alteraciones de la vía de PI3 kinasa AKT, el beneficio con ipatasertib era muy superior que cuando no las había. El problema es que las pacientes que tienen estas alteraciones
son pues, el 40% aproximadamente del total de las triple negativas. Bien, estos medicamentos tienen cierta toxicidad, como todos los medicamentos que alteran la vía PI3 quinasa, en particular diarrea, náuseas y vómitos, fatiga y RAS. El medicamento va a ser o está siendo testado en el estudio Opportunity 130, es un estudio ya fase 3 de registro, cuyo diseño es similar al anterior, Taxol semanal con placebo versus Taxol semanal con el medicamento con progression-free survival como endpoint primario en esos tumores triple negativos. Bien, el segundo medicamento es capivasertib, también ha sido sometido a un testaje fase 2 en el estudio PACT. Este estudio randomizó pacientes en primera línea a paclitaxel semanal o paclitaxel más capivasertib con progression-free survival como endpoint primario. Y de nuevo vemos cómo en el grupo de vía alterada hay una diferencia significativa a favor de las mujeres que recibieron paclitaxel y capivasertib, pero no ocurrió lo mismo en las pacientes con la vía no alterada. De nuevo, las pacientes con la vía alterada son una minoría respecto al total. Lo que debe sí este medicamento nos lo debe poner en evidencia un estudio fase 3 que está actualmente en marcha. Bien, una cosa interesante es que a pesar del escaso número de pacientes con la vía alterada, se demostró un aumento de supervivencia significativo con el medicamento en este subtipo de pacientes con mutaciones de PIK3CA o AKT1. En el grupo que no las tenían no hubo aumento de supervivencia. Por tanto, este fármaco es prometedor, pero son estudios fase 2, repito, y hay que demostrar en un fase 3 realmente si esto se confirma. Bien, una nueva aportación terapéutica en el cáncer triple negativo de mama son los conjugados de anticuerpo y droga citotóxica, y se han testado varios de ellos. Algunos han sido un fracaso, como el lenvatinib vedotin, que se ha descartado después del estudio METRIC, que lo comparó con capecitabina y fue negativo. No sabemos todavía lo que nos puede aportar el trastuzumab deruxtecan, que es un medicamento muy activo en el cáncer ER2 positivo, pero puede ser activo en los tumores triple negativos que sean ER2 low, es decir, no amplificación de ER2, pero cierta expresión de membrana de ER2. Hay muy poca experiencia todavía. La tasa de respuestas iniciales en pacientes muy retratadas fue del 14%, pero hace falta estudios en líneas anteriores. Y ya tenemos información muy importante que se ha presentado hace unos días en el Congreso de ESMO sobre el medicamento sacituzumab govitecan. Este medicamento es un inmunoconjugado que tiene un anticuerpo monoclonal humanizado contra la proteína de membrana TROP2, que es una proteína que se encuentra presente en muchas células tumorales de mama, incluyendo las de cáncer triple negativo, con un link muy estable unido a SN38, que es un derivado de irinotecan tremendamente citotóxico. Este medicamento se une a los receptores de TROP2 de las células de cáncer triple negativo de mama. El complejo receptor anticuerpo es introyectado dentro de la célula. Allí el linker se rompe, se libera el derivado del irinotecan, y este medicamento y el derivado del irinotecan tienen el privilegio de ser capaz de salir de la célula lesionada por un efecto que se llama bystander y lesionar células próximas a la célula que ha recibido el anticuerpo, aunque no tengan expresión de TROP2 y que pueden ser lesionadas por un contagio indirecto del citotóxico del medicamento. Esto es un efecto que no ocurre, por ejemplo, con TDM1 en el cáncer ER2 positivo. En estudios fase 1, el medicamento demostró tener en fase 2 una actividad notable con una tasa de respuestas del 34% en pacientes muy pretratadas y una mediana del tiempo hasta la progresión de 5,5 meses.
lo cual es notable para un grupo de pacientes tan politratadas, triple negativas. Y el estudio de registro del medicamento es el ASCENT, que se ha presentado recientemente en ESMO. Pacientes con cáncer de mama triple negativo muy politratadas, al menos con 2 regímenes, eran randomizadas para recibir sacituzumab o el medicamento citotóxico de elección del investigador, con los fármacos similares a los comentados anteriormente, vinorelbina, eribulina, gencitabina, capecitabina. Las pacientes habían recibido nada menos que 4 líneas previas de mediana antes de entrar en el estudio. Eran pacientes muy politratadas, la mayoría con enfermedad visceral y que habían recibido una gran variedad de medicamentos antitumorales anteriormente. Y aquí tienen el resultado. Vean cómo hay un incremento realmente impactante del tiempo hasta la progresión, con medianas de 5,6 meses para el medicamento en estudio frente a solo 1,7 con la quimioterapia en mujeres de muy mal pronóstico, un hazard ratio de 0,41 y una P muy significativa. Este estudio va a dar lugar al registro acelerado del medicamento porque ocupa un hueco realmente importante, porque además impacta sobre la supervivencia también de forma significativa, alcanzando supervivencia de 12 meses frente a 6 meses solamente con la quimioterapia convencional. Obviamente este medicamento tiene ciertas toxicidades, neutropenia, anemia, alopecia, fatiga y diarrea son algunas de ellas, pero realmente la eficacia es tan notable que debe ser testado en líneas más precoces, pacientes con menos tratamiento previo, con tumores triple negativos. Es una gran promesa para esta enfermedad. Bien, finalmente la inmunoterapia es un tratamiento que está mostrando su eficacia en el cáncer de mama triple negativo. Cuando se utiliza como agente único, sin combinarlo con nada, tiene una cierta actividad. Tanto el atezolizumab como el pembrolizumab lo han demostrado, pero en primera línea. En segunda línea, la actividad de los agentes inmunoterápicos es muy pobre en el cáncer triple negativo de mama, bien en monoterapia o bien en combinación. El papel de estos agentes está en primera línea, ciertamente. Bien, el estudio Impassion 130 fue el estudio de registro del medicamento atezolizumab. Era un estudio en primera línea. Las pacientes eran randomizadas para recibir atezolizumab y nab-paclitaxel o placebo y nab-paclitaxel. Eran estratificadas de acuerdo con el estatus de PDL1, positivo 1% o más frente al resto, metástasis hepáticas y uso o no de taxanos en la neoadyuvancia o adyuvancia. Este estudio tenía un diseño peculiar en el cual había un análisis jerárquico de PES y se hacía primero en la población ITT y después, si era significativo, en la población PDL1 positivo. Es decir, que para considerar el estudio positivo en términos de progression free survival tenía que haber una mejoría significativa de progression free survival en toda la población PDL1 positiva o negativa y luego además en la población PDL1 positiva. Lo mismo ocurría con la población, con la supervivencia global, tenía que ser positiva primero en la población global ITT y después en la población PDL1 positiva. Lo primero se cumplió, hubo un incremento de PFS en la población ITT, 5,5 a 7,2 meses, significativo, y se hizo por tanto el análisis subsecuente con análisis de valor de P y fue positivo en la población PDL1 positiva, con lo cual este presupuesto del estudio se cumplió, pero sin embargo en el análisis de supervivencia global no hubo diferencia en la población global y por tanto, aunque lo hubo en PDL1 positivo, no se puede reclamar que esta diferencia sea estadísticamente significativa por el diseño del estudio. Bien, una sorpresa desagradable nos ha deparado esta reunión de ESMO, en la cual el estudio Impassion 131, en el cual se utilizaba paclitaxel regular en lugar de Abraxane, no ha sido positivo. Paclitaxel más atezolizumab no ha sido mejor que paclitaxel y placebo y nadie se explica la razón de esta diferencia, puesto que el paclitaxel es el agente citotóxico del Abraxane. Se ha postulado que es el corticoide que se da con el paclitaxel, pero esto es muy poco probable. Hay que buscar otras explicaciones. Bien, el pembrolizumab también ha sido ensayado en combinación con quimioterapia en primera línea.
en pacientes con cáncer de mama triple negativo, con expresión o no de PDL1. Aquí la expresión de PDL1 se gradó de una manera particular con un score que se llama Combined Positive Score, CPS, que es un poco complicado, pero intentaba ser más fino que la simple dicotomía 1 más o 0 del estudio de la atezolizumab, y el endpoint primario era Progression Free Survival en los pacientes con CPS por encima de 10. El estudio fue positivo, hubo un incremento significativo del Progression Free Survival con la combinación de pembrolizumab y quimioterapia. En este caso, la quimioterapia era elegida entre varias posibilidades: gemcitabina carboplatino, Abraxane o paclitaxel regular. La mayoría recibieron Abraxane en este estudio. Y por tanto, y con esto termino, el algoritmo terapéutico para pacientes con cáncer triple negativo de mama no mutado dependerá de que tengan PDL1 positivo o no en sus tumores. Si son positivos, la terapia de primera línea recomendable es nab-paclitaxel más atezolizumab. El pembrolizumab todavía no está aprobado. Y la alternativa, si no se dispone de la posibilidad de administrar atezolizumab, es quimioterapia convencional. Quimioterapia que se dará después de que progresen las enfermas a la primera línea en caso de que haya recibido atezolizumab. Y tenemos actualmente ya el sacituzumab govitecan como una opción después de agotar 2 o 3 líneas de quimioterapia estándar. En los tumores PDL1 negativos, la única opción hoy por hoy es quimioterapia, y cuando agoten 2 o 3 líneas, el sacituzumab govitecan. Bien, como conclusiones, las pacientes con cáncer de mama metastásico y la mutación en BRCA1 germinal tienen una nueva opción terapéutica a considerar con los inhibidores de PARP1, que aumentan el PFS con mejor tolerancia. El cáncer triple negativo de mama continúa teniendo el peor pronóstico entre los diferentes subtipos de cáncer de mama. Los inhibidores de AKT, en particular el ipatasertib y capivasertib, en estudios en fase 2, que deben ser confirmados, parecen mejorar el PFS, pero tiene que ser en tumores con la vía alterada. El medicamento sacituzumab govitecan mejora PFS y supervivencia global en pacientes muy politratadas y debe ser estudiado en líneas anteriores. Atezolizumab en combinación con nab-paclitaxel, pero no con paclitaxel regular, mejora PFS en primera línea, y como he comentado, aunque se vio un aumento de la supervivencia global, no puede reclamarse por el diseño del estudio. Pembrolizumab en combinación con quimio también mejora el PFS en tumores PDL1 positivos y está pendiente de aprobación. Y en cualquier caso, todavía tenemos que mejorar mucho los resultados en este subtipo de cáncer de mama, que todavía es el de peor pronóstico de los 3 en que la enfermedad se divide. Muchas gracias por su atención. Sesión de preguntas. Yo tenía, para empezar, algunas preguntas para hacerle. Con respecto a los inhibidores PARP, en los tumores luminales con mutaciones germinales de BRCA1 o BRCA2, la actividad sería menor que en los pacientes con receptores hormonales negativos. ¿Hay alguna diferencia en la actividad de estos inhibidores PARP? Depende de si la mutación es BRCA1 o BRCA2, teniendo en cuenta que los luminales la mayoría son BRCA2 mutados y en cambio los receptores hormonales negativos es BRCA1 mutados. Bueno, en los estudios que hasta ahora se han publicado, es mejor que la quimioterapia con independencia del receptor hormonal. Bien, es cierto que el pronóstico de los tumores triple negativos y receptor hormonal positivo es diferente, es mejor cuando tiene receptor hormonal positivo, y entonces el beneficio del inhibidor de PARP parece un poco menor, pero es en todo caso significativo en cualquiera de los dos subtipos. Lo que tampoco sabemos ahora, y esto es un problema que hay que aclarar, es cómo funciona la hormonoterapia convencional y cómo funcionan los inhibidores de CDK4/6 en mujeres con cáncer luminal y BRCA mutado, porque hay sospechas de que la peculiar biología de estos tumores los hace bastante resistentes a la terapia endocrina. Hay muy poca información, porque hay muy pocas enfermas BRCA mutadas incluidas en los estudios, por ejemplo, Paloma 2 o Mona Lisa 3, y la información es escasa, pero da la impresión de que el PFS de las enfermas con tumores mutación germinal BRCA
habitualmente BRCA2, como usted ha dicho, tienen peor respuesta tanto a la terapia endocrina simple como a la terapia endocrina combinada con CDK. Y esto es algo que en el futuro, en estudios de vida real, deberemos analizar a ver si obtenemos alguna información. Otra pregunta. En el estudio de fase 3 del talazoparib, las pacientes incluidas tenían que, si habían recibido cisplatino o carboplatino previamente, tenían que tener, en el caso de que lo hubieran recibido en neo o en adyuvancia, más de 6 meses de finalizado el tratamiento, y si lo habían recibido en enfermedad avanzada, tenían que tener una progresión posterior a por lo menos 6 meses de haber recibido las sales de platino. Llevando esto a la práctica habitual, en el caso de una paciente que tuviera estas condiciones, o sea, rápidamente progresada a las sales de platino, igual le indicaría talazoparib o buscaría otra opción terapéutica. Bien, hay un subestudio que les he mostrado que se presentó en ESMO hace 2 años, en el que se demuestra que el inhibidor de PARP es mejor que la quimioterapia con agentes únicos, también en mujeres que han recibido sales de platino antes. Pero es cierto lo que usted dice, que tienen que ser pacientes que han sido sensibles a la sal de platino. Si no lo han sido, desde luego yo no utilizaría el inhibidor de PARP porque no tenemos evidencia de que funcione. Obviamente el beneficio es menor, pero estas mujeres con previa exposición a sales de platino, en todo caso, ya tienen peor pronóstico espontáneo, tienen menor supervivencia que las que no lo han recibido. Bien, otra pregunta. En el caso del estudio fase 3 de sacituzumab govitecan, la cantidad de pacientes con mutaciones BRCA1 o 2 era muy baja. Muy pequeña, sí. Teniendo en cuenta esta falta de data en esta situación, ¿considera que es válido también indicar esta droga, este anticuerpo conjugado en este caso? ¿O buscaría también otras opciones? Y sería, teniendo en cuenta que en el estudio las pacientes tenían que haber recibido 2 o 3 líneas de enfermedad, de tratamiento para enfermedad avanzada, ¿indicaría antes o después del uso de inhibidores PARP en el caso de las BRCA mutadas? Claro, esa es una excelente pregunta a la que yo no le puedo contestar porque no hay datos. Las mujeres con mutaciones BRCA1 con tumores triple negativos, en teoría podrían ser candidatas para recibir el medicamento, pero no sabemos realmente la eficacia que tienen estas mujeres. El tener un inhibidor de topo 1 como agente citotóxico nos da cierta seguridad, es decir, este medicamento en teoría debería ser útil en mujeres con mutaciones BRCA1. Y realmente lo que hace el anticuerpo es llevar el citotóxico a la célula, es un carrier del citotóxico, pero tenemos que tener más experiencia para poder recomendar su uso en mujeres con mutaciones. Bien, acá hay una pregunta de la audiencia en cuanto a qué valor le da a la sobrevida global en el estudio de atezolizumab en fase 3 con nab-paclitaxel. Y yo le sumo otra pregunta relacionada a esto, teniendo en cuenta los resultados dispares en inmunoterapia en triple negativo, ¿considera que el PDL1 es el único marcador o habría que hacer una mejor selección de pacientes teniendo en cuenta la variedad de tipos o de subtipos de triple negativo? No es lo mismo uno receptor androgénico positivo que uno de variedad mesenquimal o evidentemente de infiltración predominante, infiltración linfocitaria, que creo que ahí sería la mejor opción. O sea, ¿todas las pacientes triple negativas tendrían que recibir inmunoterapia o habría que empezar a explorar esa secuencia o esa selección de pacientes? Bien, como usted dice, empezando por la supervivencia global, yo creo que hay un signo de que la inmunoterapia con atezolizumab y Abraxane aumenta la supervivencia global en las enfermas con tumores triple negativos PDL1 positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que el PDL1 solo es un marcador que debería ser mejorado con otros marcadores, porque aunque esto ya elimina al 60% de las mujeres con cáncer triple negativo de mama que tienen PDL1 negativo, todavía deberíamos afinar más, porque son medicamentos que son muy costosos y son tóxicos, producen una serie de efectos secundarios que pueden ser problemáticos, y por tanto yo estoy de acuerdo con usted en que tendríamos que intentar definir mejor el grupo de pacientes que dentro de los PDL1 se benefician más del atezolizumab y del pembrolizumab. Pero esto es una labor para el futuro, ahora mismo no lo sabemos.
Bien, otra pregunta de la audiencia tiene que ver con la indicación de pembrolizumab en cáncer de mama metastásico triple negativo. Si bien el estándar al momento sería atezo o nab-paclitaxel, porque los estudios con paclitaxel solo llamativamente fueron negativos, hay ciertas guías, como la guía de la NCCN, que ya recomienda el uso de pembro en combinación con quimioterapia. ¿Cuál sería la mejor opción o si hay realmente una mejor opción? Claro, la ventaja del pembrolizumab es que se puede utilizar con diversas quimioterapias, mientras que el atezolizumab solamente se puede utilizar por el momento con Abraxane. Esto le da una ventaja estratégica al pembrolizumab. Claro, saber si es mejor o peor como inmunoterápico que el atezolizumab es muy difícil porque nos lleva a estudios, a análisis comparativos de estudios diferentes que tienen muy poca fiabilidad. Pero desde luego yo creo que el propietario del pembrolizumab fue más acertado que Roche en el diseño del estudio porque permitió más opciones, con lo cual se puede usar el fármaco con más opciones. Para, digamos, mayor desgracia de Roche, pues el estudio con paclitaxel regular ha sido negativo y no sabemos por qué. Hay muchas explicaciones posibles. Una de ellas es que sean los corticoides. A mí también se me ocurre que a lo mejor es porque los medicamentos que lleva el paclitaxel, perdón, los aditivos que lleva el paclitaxel para ser soluble, que incluyen alcohol, cromofor, etcétera, a lo mejor inhiben la acción del inmunoterápico. Estos medicamentos, aditivos no los tiene el nab-paclitaxel. El nab-paclitaxel precisamente no da reacciones alérgicas porque no tiene estos aditivos. Por cualquier razón que sea, el hecho es que el taxol semanal con atezolizumab no funciona y esto ha sido realmente algo muy malo para el prestigio del medicamento. Yo creo que Roche ahora tendrá que hacer nuevos estudios con otros citotóxicos, con otro backbone de quimioterapia, quizás con combinaciones de gencitabina y carboplatino, con atezolizumab, para buscar alternativas a la de la Abraxane. Tenemos en cuenta que la es un taxano, sí. Podría tener que ver, no sé si se hizo en los estudios algún análisis de esto, pero podría tener que ver que cuando no se usa el nab-paclitaxel por la presencia de los compuestos que hacen soluble al paclitaxel, se estimularía la generación de los ATA, o sea, los anticuerpos anticuerpo monoclonal. Pudiera ser, es una potencial explicación, porque a mí la explicación de que la diferencia se debe al corticoide usado como antialérgico con el taxol semanal, francamente no me convence, porque en el cáncer de pulmón se usan corticoides, se han usado corticoides con los inmunoterápicos y no por eso han perdido eficacia. Y luego además porque no es una terapia continua con corticoides, sino que son dosis intermitentes, semanales, que probablemente es difícil pensar que pueden ser responsables de este problema. Quizá lo que usted dice es una buena explicación fisiopatológica. Otra pregunta de la audiencia es si se debería testear de rutina receptores androgénicos en cáncer de mama triple negativo y si tiene algún valor en la práctica habitual, ¿no? Yo creo que no. Se les ha dado mucha importancia, pero en la realidad los estudios con antiandrógenos en cáncer de mama han sido francamente deprimentes. Es decir, que de hecho se han dejado de desarrollar porque primero es muy difícil cuantificar el receptor de andrógeno. Se ha propuesto incluso una firma genómica, pero en todo caso, aun seleccionando a las pacientes por esta firma genómica, la eficacia del medicamento es muy pequeña. Por tanto, yo creo que hoy por hoy el receptor de andrógeno no juega un papel relevante en la toma de decisiones en el cáncer triple negativo de mama. Bien. Le voy a hacer una pregunta no en cáncer de mama avanzado, sino en neoadyuvancia. Teniendo en cuenta los resultados que se presentaron en ESMO de neoadyuvancia con atezo y quimioterapia. Llamativamente, la tasa de respuesta es muy parecida al estudio de pembrolizumab con quimioterapia, pero en el estudio de pembrolizumab se utilizaban sales de platino y en el de atezolizumab no. ¿Esto considera que tiene alguna relevancia? ¿Disminuir la toxicidad de la quimioterapia al no usar sales de platino favorecería la indicación de uno con respecto al otro o sería exactamente igual? Bien, es una buena pregunta. La verdad es que el añadir platino a una combinación estándar de quimioterapia con adriamicina, ciclophosphamida y paclitaxel obviamente aumenta la toxicidad.
no cabe ninguna duda. No sabemos si aumenta la eficacia, este es el punto. El problema es que no tenemos una comparación entre regímenes con y sin cisplatino asociados a un inmunoterápico. Esto ya va a ser cuestión de, digamos, de percepción de los investigadores. Yo uso siempre sales de platino en el cáncer triple negativo de mama porque creo que son muy eficaces. Hay personas que no los usan y lo que no sabemos es si el añadir un agente inmune puede hacer menos relevante el uso de sales de platino, porque desde luego el uso, si se combina con los otros 3 fármacos, aumenta la toxicidad. Es un problema que habrá que evaluar en el futuro con más detalle. Bien. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Muy agradecido por su participación en esta reunión vía web. Esperemos que alguna vez empiecen a hacer face to face nuevamente. Yo también lo espero. Muchas gracias por su invitación. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias a todos por haber participado y por haber enviado preguntas. Nos veremos en otra oportunidad. Buenas noches.